Noches, gracias por estar ahí. Hoy vamos a tratar de meternos en una profundidad conocida. Vamos a intentar contar una verdad. En realidad la historia de las verdades son complejas. ¿Se puede decir la verdad? Nosotros como sociedad o como integrantes de una sociedad, ¿toleramos la verdad? ¿Hasta qué punto se puede plantear públicamente una situación verídica? A muchos nos gusta que nos mientan, que nos digan, nos exageren las alegrías, pero también que nos exageren un poquito las tristezas, la melancolía, el tango. Somos un poco esa esquina arrabalera que en algún momento ha sufrido demasiado. En el mientras tanto, la ciudad hoy amanecerá con un volcán que todos intentaremos apagar. De esa historia, la palabra del doctor José Luis Giacometti. 1, 2, 3, 4. Bueno, después de las escondidas infantiles, ¿jugaba a la escondida, Por José Luis? supuesto, creo que quien no la jugó no fue niño. ¿Dónde nació? Zona Sur, Saladillo. Rosarino. Rosarino. Nací exactamente Centenario de Ayacucho, Aijón y Ayacucho. Si tuviera que, en una máquina del tiempo hipotética, volver a un día de su niñez, ¿se acuerda en qué momento le gustaría revivir? Uf, tanto Uno, pero hay uno que uno. son las fogatas que hacíamos San en Pedro y esa San Pablo, época de San Pedro y San Pablo, en el viejo campo del Once, Ajá. lo que hoy es Parque Sur. Y lo hacíamos escondiéndonos hasta de los soldados que cuidaban a caballo en ese entonces el campo del Once, ¿no es cierto? El regimiento 11 que hacía prácticas militares en ese sector. Y todos los chicos del barrio nos juntábamos y juntábamos todas las ramas del barrio, las cubiertas, bueno, todo lo que encontrábamos y hacíamos la gran fogata. Ahora es abogado. Sí, señor. ¿Desde cuánto hace que es abogado? 10, 11 años. 10, 11 años. ¿Cuándo decidió ser policía? ¿En la adolescencia, de niño? Decidí ser policía cuando salí de la escuela secundaria, ya después de haber pasado por la escuela de aviación militar en su momento. Ajá. No podía quedarme porque tuve un problema cardiológico en ese con corazón de atleta y quería ser piloto de cazabombardero, no pude serlo. Ajá. Y por lo tanto, bueno, volví a la secundaria, terminé como técnico en automotores, empecé la facultad, empecé en ingeniería y bueno, a los años 76, 77 no coagulaba, mejor dicho, en el año 72 me da la posibilidad de ingresar a la fuerza para no hacer la colimba y por no hacer la colimba quedé en la policía. En la policía. O sea, no quise hacer la colimba y me comí 31 años de policía. 31 años de policía. Y así terminé cuando estaba en el 75, 76, ya la policía era bastante mal mirada en ese entonces, y terminé que no podía estar estudiando en la facultad y trabajando en la policía. Entonces tuve que optar, yo estaba casado, tuve que optar por dejar la facultad y me dediqué a la policía. ¿Cómo gana una persona dentro de la policía? 31 años tuvo usted, ¿no? Que se lo respete. Hoy vivimos una época donde nosotros hablamos mucho con efectivos, pequeños, medianos, altos, y si hay mucha palabra a favor y en contra de la propia tropa hacia la propia conducción. Usted logró que lo respete la estructura, no solamente jerárquica, sino también del subalterno policial. ¿Cómo se logra ser una persona respetada dentro de la policía? Mira, no creo que no hay un respeto, creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender nosotros a respetar la función. Cuando nosotros respetamos la función como el funcionario que la ejerce, te va a terminar respetando a vos. Es muy simple, es saber respetar a la función y esa función y a través de todos sus hombres que la ejercen, te van a respetar a vos. Yo, digamos, en nuestro trabajo nos encontramos todo el tiempo con opiniones
Y su nombre está ligado básicamente al respeto, más allá de esa cuestión, ¿no? Que se habla de su historia al frente de la policía, digamos, una persona, entre comillas, tropera, esta cuestión de que el subalterno respeta al jefe. ¿Cómo está viendo hoy la situación de la estructura, funcionalmente del funcionamiento policial Hay en la algo provincia? que se empezó a quebrar en el 2006, fines del 2006, 2007, 2008 se terminó de quebrar, que es la verticalidad de mando y el respeto a las jerarquías. ¿Por qué se...? Porque cuando el cambio de gobierno se buscó, en primer lugar, en esa época, me recuerdo siempre, hubo una carta, que yo no la recibí, pero sí sé de muchos compañeros que la han recibido, el cual el gobierno que después asumió, que fue el del doctor Wiener, había prometido a la policía capacitación, mejores salarios y el volver al viejo juicio histórico, que nunca se llegó. Pidiendo el voto, en realidad. Pidiendo el voto. Pidiendo el voto de los 2007, me acuerdo. A esa carta que nunca se cumplió, se le sumó otra cosa más, una mala interpretación de lo que se fue en su momento la creación de las fuerzas policiales, la escuela de policía. La escuela de policía era una formación exclusivamente militarizada o semimilitarizada, como tenía cualquier escuela militar o semimilitar, donde hay una verticalidad de mando, donde el cadete empieza en primer año y te va pasando los años y va aprendiendo sobre la función propiamente dicho. Y un poco la capacitación para manejarse la fuerza. Y como pasa en toda carrera, en toda profesión, le ha pasado a usted, me pasó a mí en abogacía, me pasó en ingeniería, cuando estudiaba ingeniería, me faltaron 12 materias para ser ingeniero eléctrico, eso fue en el 76, que uno sale y dice, la pucha, me comí tantos años y no aprendí nada. Sé un montón de teoría, pero cuando voy a la calle me encuentro que no sé cómo aplicarlo. Cuando me recibí de técnico me pasó lo mismo. Salí de técnico en automotor y fui al primer taller a trabajar en las vacaciones y me dijeron, bueno, mira, ponete a lavar pieza porque realmente no sabés apretar un tornillo. O sea, teoría un montón. La práctica es otra cosa. Pero la práctica es otra cosa. Bueno, eso mismo pasó acá. Hicieron una escuela muy técnica, querían hacer la licenciatura en seguridad y se olvidaron que había una escuela de policía pegada a eso. Entonces hicieron la escuela de policía como un ingreso a la capacitación y salían como licenciados. Y hicieron un licuado. Y los licuados a veces salen bien y a veces se mezclan dos elementos que no son buenos. Y acá se mezclaron los dos elementos que no salió una cosa buena. Porque el policía no termina de ser licenciado y el licenciado no termina de ser siendo policía. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Por otro lado, los que hoy son jefes de policía, en ese entonces, cuando yo me retiré ya en el 2002 y anteriormente, eran secretarios nuestros, la gran mayoría. Y la gran mayoría nosotros los cuidábamos. ¿Por qué los cuidábamos? Porque era el hombre que nos cuidaba los papeles, que era el hombre ordenado, pero que nunca pisó el barrio y nunca fue a detener un delincuente. Y esa gente hoy está conduciendo a la fuerza. No digo que sepan o no sepan, a lo mejor saben mucho más y mucho más que yo inclusive. Sí. Pero creo que hay algo fundamental en esto. No solamente vale saber para uno, sino vale saber respaldando a los demás, tomando la posición que le corresponde a él. O sea, el jefe, la policía no tiene sindicato. ¿Quién tiene que velar por el equipamiento, por el uniforme, por el sueldo? ¿Quién tiene que velar todo eso? El jefe de policía provincia, que tiene que ser el elemento que juntamente al ministro de Seguridad o al ministro de Gobierno, como era en aquella época, hable con el jefe de policía real, que es el gobernador, y digan, sí, le hace falta uniforme, le hace falta cambiar la munición, le hace falta poner mejor salario. Mejor salario. Un mejor salario también. Si eso no se logra, no hay respaldo en la fuerza. Ese es el respaldo que quizá mucha gente me da a mí. Cuando hubo que poner la cara por mis subalternos o mis compañeros, yo la puse. La puso usted. Yo era el responsable de hacer ese trabajo. ¿Qué nos pasó como sociedad que hoy está tan furiosa en la calle? La calle está furiosa, pero acá hay dos elementos. Pero furiosa delictivamente, ¿eh? Hay no solamente que nosotros como ciudadanos ciudadanos estamos... Vamos al relato de la policía. Sacamos policías achatados que terminaron siendo una fuente de trabajo para mucha gente sin trabajo. Sí, que buscaban un trabajo seguro y... Que no tienen vocación de ser policías. Porque hay muchos que tienen vocación de la boca para afuera, pero tienen que sentirla adentro. Nosotros trabajábamos sin hora extra.
Nosotros no teníamos hora extra para trabajar. Nosotros salíamos a trabajar y tenías que estar 2 días fuera de tu casa y te quedabas 2 días fuera de tu casa. El delito estaba primero y había que llegar. ¿La corrupción en aquel momento cómo estaba, puertas adentro? Yo cuando subalterno no conocí lo que pasaba. Si había algo, yo no me conocí. Cuando fui jefe, me encontré que la corrupción había que terminarla y por eso cuando fui a San Lorenzo inclusive están los procedimientos de drogas que fueron bastante amplios, nunca tuve problema. Tengo parada, cuando fui a Melincué paré los delitos contra la piratería del asfalto, teníamos 70 camiones, 65, 70 camiones por año y yo en 1 año y medio, en 15 meses, tuve 11 camiones. Me contaba un jefe, hace bastante ya, que para la tropa de él estaba conduciendo drogas en aquel momento. Mirar para el costado, no decíamos enredarse demasiado en el asunto, sino mirar para el costado, le representaba un sobresueldo que el Estado no le podía dar y que a él como jefe de esa tropa le costaba controlar esa situación, de que uno de sus muchachos mire para el costado. Mira, yo creo que a veces, y a veces lo reconozco, muchas veces estando a cargo de la jefatura venía un empleado y te decía no tengo para darle comida a mis hijos. Sí. Entonces decirle a la parte de cocina o a logística, por favor, dale un par de kilos de carne por semana, por lo menos que le dé de comer a los hijos. Si vamos al caso, es una malversación. Sí. Pero también es una forma de decirle a la tropa, responde que yo te respondo. Entonces creo Respondeme por las buenas y yo te respondo por las buenas. Entonces yo creo que corruptos hay en todas las carreras, en todos los órdenes de la vida. Buenos, malos, hay médicos, hay profesionales, en la profesión de ustedes, en la nuestra y en cualquiera. Lo que pasa es que hay que saber cuál es el límite. Hay una vereda, hay una calle y otra vereda, no hay que cruzarse de vereda. Podemos estar jugando en el límite como juega la policía. Por eso a veces hay que respetar al policía que se la jugó en la calle. Sí. El policía que quizás se equivocó y tuvo un error y hasta podía haber matado a una persona, que es una cosa gravísima, pero lo hizo trabajando. Pero no el corrupto que se llevó un peso para llevarlo al bolsillo de él. El narcotráfico, la narcocriminalidad que genera como una gota enorme que va horadando la piedra, es decir, es mucha plata todo el tiempo. No pasa acá, pasa en Estados Unidos, en París, en Londres. Uno quiere conseguir sustancia, consigue en cualquier lugar del mundo. Y hay corrupción en cualquier lugar del mundo alrededor del narcotráfico. Pero acá nos ha hecho pelota, porque hoy un pibe... Pero volvamos a algo que te va a interesar. Dale. Cuando hablamos del achatamiento de la escala funcional, nos encontramos que hoy ingresaron todos con una idea muy sencilla. Yo entro de oficial o de agente, porque en realidad son agentes de la vieja escuela, y oficiales les llamamos hoy, y mañana vamos a ser comisarios generales. Y es mentira. Con la carrera que van no va a llegar ninguno a esa jerarquía. Nadie. Estudiarlo por donde le estudies no va a llegar. Tenemos que volver a la vieja escuela con 2 fracciones, oficiales y suboficiales. Antiguamente había un viejo relato que decía un suboficial y el suboficial decía siempre, estos oficialuchos que vienen acá a darnos órdenes y después no saben cómo caminar la calle. Y hoy a esos suboficiales le dieron una jerarquía de oficial, porque quedaron en la última que lo vamos a pasar a oficial, y dicen yo no me voy a hacer cargo de dar la orden. ¿Por qué? Porque el suboficial se especializa en un hecho determinado. Son dactiloscópicos, son hombres de comando, son hombres de infantería, son hombres de seccionales. Esos hombres se especializan en eso, pero en la general no tiene todos los conocimientos. El oficial sí, arranca con todos los conocimientos un poquito. Fíjate una cosa, en la época que nosotros estábamos vigente te quiero decir hasta el 2000, hasta el 2002, 2003 inclusive, teníamos una novedad. Había un 4,7, un 5% de la tropa que eran oficiales, que hacían conducción y comando. Hoy estamos en 1 y pico, llegando al 2. Quiere decir que el achatamiento ha hecho tal que no hay más mando intermedio. Al no existir más mando intermedio, nos encontramos que un suboficial de hace 4 años atrás, hoy está a cargo de una comisaría. Pobre comisaría. ¿Por qué? Porque no está preparada para esa función. Por otro lado, en ese entonces, las comisarías tenían 50, 60, 70 hombres, una segunda 200 hombres, por la cantidad de personas que habitaban. Y hoy las comisarías tienen 20, 25 hombres, con la misma cantidad de detenidos, con la misma clase de funciones, que por otro lado,
La gente que se puso a modificar el sistema no se dio cuenta que metía la pata, porque todos saben de policía. Hasta la intendenta quiere ser la jefa de policía, que no tiene nada que ver porque es intendenta. Tiene una función muy superior al jefe de policía. Por eso es que la población se la reclama, ¿no? Pero la gente no va, por ejemplo, ayer en las movilizaciones de la gente aquí no le pide mano dura ni a la policía, le pide mano dura al gobernador o que solucione el problema a la intendenta. Fíjate, no se lo pide al jefe, no se lo pide a Maya. Fíjate esto, eso es una gran verdad que vos dijiste, pero vamos a analizar un poquito más esto. Dijimos, no hay mando intermedio. Una seccional hoy es el organismo que debía trabajar porque dividimos toda la fuerza. Policía comunitaria, policía barrial, comando, infantería, la PIU y no sé qué otras cuantas cosas más. Resulta que todos esos grupos están en la calle sin armar información, sin reunir la suficiente información y por lo tanto sin armar la inteligencia. Y esa inteligencia tiene que armar la seccional. Cuando llega el comisario, que con conocimiento de estrategia, con conocimiento de delito, con conocimiento penal, empieza a tirar sobre la mesa todos los datos que van recogiendo y se empiezan a dar. Más, hay un dato que se lo sacaron de entrada a la policía, que es el certificado de buena conducta, el certificado de vecindad. El certificado de vecindad, una seccional bien manejada, representaba para el hombre que estaba ahí, para el comisario de esa jurisdicción que tenía que manejarla y que tenía que darle un resultado a sus superiores de por lo menos un 60-70% de delito esclarecido. En la información de si Pepita vivía o no vivía, si Juancito al lado de Pepita estaba Juancito, y un montón de información más que se recababa de la charla con esa persona. Por un capricho, o por lo que sea, lo han sacado de la policía porque dijeron todo, están buscando de manguearla. No, esa era una sola información. Si había alguno que lo mangueaba, perfecto, córtanle la mano al que la manguea. Pero esa información tiene que quedar acá. La mandaron a los distritos. Los distritos, ¿qué tal? ¿Cómo le va, abuela? Le firmo, ¿dónde está? Al lado. Sírvase. ¿Sacó una información? No. Por lo tanto, perdimos información. Perdimos la información, perdimos la inteligencia, perdimos el delito. Perdimos la primera lucha contra el delito. Después perdemos una segunda lucha que después la voy a seguir. Pero en esa ya tenemos un gran problema en la lucha que nosotros estamos perdiendo. Las seccionales se transformaron en huecos. Si usted va, es mugriento. Es una cosa horrorosa la que tiene cada una de las seccionales. Quieren hacer grandes seccionales en grandes distritos, como se hace en Estados Unidos, como en Francia. Pero Francia, las distintas subjefaturas de Francia, tienen 1000 hombres. Y nosotros tenemos un Villadiego, que es la tercera ciudad de la provincia, que tiene 60 hombres. Entonces no podemos luchar el delito con esas cosas. 400.000 habitantes de Santa Fe y tiene la misma cantidad de empleados policiales que tiene Rosario. O sea, ¿ves que no cierra? Después tenemos otra pelea, que es la aplicación y la formación del personal policial, que no tiene más mando, y tenemos la aplicación y el trabajo con las fiscalías, que el código me parece excepcional. Es muy bueno el cambio que hemos logrado al código nuevo. Pero el código nuevo se olvidó que entre el que dirige la investigación, que es el fiscal hoy, que antiguamente era el juez de instrucción, y el policía, quedó un pozo negro. Entonces yo voy a una seccional y le digo, me robaron la virome. Señor fiscal, le robaron la virome, mándeme la denuncia. 3 días para llegar a la denuncia al fiscal. ¿A quién putea ese hombre? Al policía que le tomó la denuncia. Usted es un inactivo, no hizo nada, es un corrupto. No hacen nada, los cuidan a los ladrones. Entonces, ¿qué pasó? En realidad, el que tiene la responsabilidad ahí es el fiscal, que no se fijó. ¿Por qué no investigamos la cantidad de denuncias que quedaron totalmente desarticuladas de la fiscalía en el primer año? Dicho por la misma fiscalía, 140.000 denuncias. Y no nos olvidemos que la denuncia y el delito que más se siente en la población no es el asalto a un banco. ¿Sabe cuál es? El que le roban la zapatilla y no tiene otra zapatilla para ponerse. Al que le roban la bicicleta y no tiene otra bicicleta para ir a trabajar a la mañana. Ese delito, que para la fiscalía es indiferente, que para el policía tenía que tener un valor, para la población tiene todo el valor del mundo. Entonces ese hueco negro quedó sin ocupar. Y seguimos poniendo fiscales, y seguimos queriendo poner policía, le seguimos dando patrullero, pero el patrullero no tiene quien lo maneje.
Y el patrullero que no tiene quien lo maneje, no tiene quien maneje por varias razones. Lo que peor que decir de esta historia, que en realidad es asfixiante, es que el policía de hoy es un policía a lo mejor sin vocación. Sin vocación. Sin vocación. Sí. Entonces, Sin vocación, sin preparación y sin guía. Y eso es lo peor. Entonces estamos, ¿cómo arreglamos este lío? Primero, cambiando la ley policial. Volviendo a una ley, fíjate vos, la policía de Córdoba, y averiguarlo donde vos quieras, en el año de 2006, había vuelto a copiar el reglamento y las leyes de Santa Fe, porque ellos tenían una ley parecida a la nuestra de Santa Fe, y la cambiaron, por distintos motivos, a una nueva ley parecida a la que tenemos hoy nosotros. Al cabo de un año y medio, 2 años, se dieron cuenta que esa ley llevaba esto. La borraron y automáticamente lo pusieron, volvieron a copiar a Santa Fe la ley y le agregaron más ingredientes, porque Córdoba tiene que los comisarios son jueces de falta. Quiere decir que con la idiosincrasia santafesina no va, pero con la idiosincrasia cordobesa sí va. Nosotros copiamos el Código de Procedimiento Penal de Chile, pero no nos olvidamos de que ellos prepararon durante 20 horas un estado gendarme de un país unitario, con un capital unitario, donde toda la capital va a eso, y pusieron una cantidad limitada de fiscales. Acá vamos a seguir poniendo fiscales, vamos a seguir haciendo gastos por la parte penal, y no vamos a perforar, no vamos a tapar ese hueco negro que está produciéndose. ¿Es cierto que te ofrecieron en varias oportunidades ser ministro de Seguridad de la provincia? No, en una sola oportunidad me ofreció una persona. ¿Wiener o Fatti? En la época de Vina me llamó Bonfatti. Te llamó Bonfatti. Y no me hice cargo. ¿Por qué? Si lo supiera. Ah, no dependió de tu decisión. No fue ni mi decisión, creo que fue la decisión de 3 o 4 de la línea de tercer nivel del sistema provincial, entre ellos Corti, Quique Fon y alguno más, Sí. que no quisieron que yo me hiciera cargo porque para ello era mano dura. Mano dura. ¿Pensás que la mano dura hoy sería una solución? No, Digamos, a ver, vamos a entender una cosa. A ver, ¿Qué es ser mano dura? A ver, me entendí lo que yo... ser inflexible y responder con violencia al delito callejero. Yo creo que mano dura es aplicar la ley tal cual se dice que se aplique. Y hoy tampoco se podría aplicar la ley porque dependemos de la orden de un fiscal. Entonces creo que hay que producir una reforma ahí, que es cambiar un par de verbos nada más. Que la policía tenga obligación de actuar hasta tanto el fiscal se aboque al procedimiento, con comunicación inmediata al fiscal. ¿Vos conocías a los delincuentes de tu época, entre comillas, cuando eras policía? Y se trataba de conocer lo máximo posible. Nunca llegás a conocer a todos, porque no solamente el delincuente muta, sino que mutan las bandas. Por ejemplo, la banda que asaltó el PAMI, ¿te recordás? Sí. Que hubo 9 muertos en ese enfrentamiento, fue terrible. Esa banda estaba formada por gente de Uruguay, de Brasil, de Chile y de Buenos Aires, guiado por gente de Rosario. Entonces era imposible conocer los delincuentes de Chile, de Brasil, era imposible. Pero también se trabajaba de otra manera. Había inteligencia que se realizaba con otras policías y se intercambiaba. Nunca gendarmería o policía federal, todo, nos reuníamos permanentemente, intercambiábamos información una vez al mes. Nos sentábamos a cenar todo y pasábamos información de todo lo que pasaba. Y esa información se pasaba porque ellos eran tan limpios como nosotros y nosotros tan limpios como ellos. José Luis, se lo pregunto al policía, ¿no? No pudimos hablar nada de derecho. En la calle, vos en la calle como policía, ¿tuviste enfrentamientos? No, tuvimos enfrentamientos. Tuvimos en lugares donde hubo disparos. Donde ¿Mataste a alguien, digo? No, nunca me tocó. ¿Dudarías, hubieras dudado, dudarías hoy, digamos, usas armas hoy? No, tengo permiso, pero no uso. Esta cuestión de repeler una acción violenta con violencia, ¿no? Hay que saber también para eso. Creo que primeramente todo policía está preparado para actuar con violencia. Cuando reprimir con violencia una acción violenta. Sí. Lo que pasa es que hay que saber que la persona cuando va a reaccionar en forma violenta para evitar un hecho violento, tiene que estar preparado también para saber que a él también le puede tocar lo que le pasa al otro. Entonces hay que respetar. El uso del arma también es respeto. Yo no tengo por qué usar el arma. Antiguamente la policía daba una orden y el delincuente se paraba. No había muchos delincuentes hasta que yo estuve trabajando que se enfrentaba a un policía. ¿Y sabes por qué?
porque la gente respetaba al policía y el Estado respetaba al policía. Hoy el Estado no respeta al policía. Hoy el Estado lo saca en todos los medios, policía gatillo fácil, sin haber analizado. Más, Sí. hay policías que están dados de baja, hay policías, no que están dados de baja, que están en disponibilidad, Sí. sin saber el resultado penal que pueda acusar. Y fíjate vos que ese resultado de esa acción que de alguna manera, está ocasionando, lo primero que hacemos es a través de todos los medios hacerle faltar el respeto al personal policial. Puede ayudar que, digamos, esa cuestión, terminamos con el principio, que el no respeto al policía más allá del Estado, que puede ser severa con algunas situaciones, tiene que ver con el policía que ha visto degradar su propia calidad de trabajo, pero por jefe está Toñoli preso, digamos. Y eso ha sido un ejemplo simbólico bastante Me parece formidable que Toñoli, si es responsable, que esté preso. También me parece pero sensacional. fue conductor de la fuerza, digamos. Está bien. ¿Y quién lo mató? ¿Quién lo metió preso? El Estado, digamos. El Estado. ¿A través de quién? ¿De qué investigación de quién? De la misma fuerza. Sí. No hay nada peor para un policía corrupto que un policía que no sea corrupto. La policía se autodepura. Hay que aprender siempre eso. Así sea el jefe de policía provincia, el corrupto, la policía se autodepura. Pero hay algo más fundamental todavía que esto. La policía también le puede llegar a conocer muchas cosas a muchos políticos que están dando vuelta y que a lo mejor mucha gente, por respeto a esos que saben gente de determinados políticos, quizás sigan ascendiendo y otros que no lo son queden abajo. ¿Puede existir la corrupción policial sin connivencia política? No, señor. Ahí hay tres patas de cualquier silla. Para que exista corrupción hace faltan tres patas. La que comete, por ejemplo, la policía, sí, el magisterio, el que sea, el departamento, el que quiera, el poder ejecutivo o la pata política y el poder judicial que no investigue. Pediste un tema de Julio Sosa. Sí, señor. El mundo fue y será una porquería, ya Todo lo suyo. sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual. Sí. Justicia, paz es la solución de la paz social y la rehabilitación de la comunidad toda. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. ¿Te gustaría ser jefe de la policía hoy? 20 años menos o tener 15 años menos y ser jefe. Mira, jefe de policía sí, pero hoy como jefe de policía no solucionas nada. Hoy tenés que meterte en la pata política como tiene Córdoba, que el jefe de policía, el ministro de Seguridad es un ex policía y un ex gobernador también fue ex policía. Creo que es la única forma de que hoy que la policía pueda ser respetada, demostrar que pueden ser respetadas y la sociedad pueda hacerse respetar la policía y volver a recuperar la fuerza que era. Gracias por este tiempo. ¿Cómo no? Gracias. José Luis Giacometti, fue jefe de la policía, el doctor ahora, ¿no? Gracias por venir. 1, 2, 3, 4.